Bueno, si Servidor tuviese la ocasión de preguntarles cuál o cuáles han sido las noticias más destacadas de la semana, probablemente lo tendrían claro. Los rumores de la vuelta de Neymar al Barça, la salida de Carmena del Ayuntamiento de Madrid en favor de Almeida o la dimisión de Luis Enrique al frente de la selección española. Sin embargo, hay una noticia que tiene lugar cada año en torno a los meses de mayo y junio y que además tiene una grandísima trascendencia, más incluso de la que puedan imaginar. Cáritas Diocesana en Valencia publica por estas fechas, como decimos, su memoria anual en la que refleja la labor humanitaria, la gran labor humanitaria de esta institución formada por miles de voluntarios que ayudan además a millones de personas día a día. Hoy vamos a dedicarle precisamente unos minutos a hablar, como digo, de esta realidad muchas veces muy compleja, y ya me está esperando su director, Nacho Grande. ¿Qué tal estás? Y además amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro mucho de verte Sí. De nuevo en el bar de última ronda, los dos de nuevo por aquí. Los dos de nuevo, como los orígenes. Totalmente, volviendo a los orígenes. Nacho, ¿cómo podemos trasladar a la gente que está en casa la labor que desempeña Cáritas en toda España, pero hablando en concreto del caso de la ciudad de Valencia? ¿Qué radiografía podemos hacer para que la gente sepa el esfuerzo inconmensurable que hacéis día a día? Bueno, el esfuerzo se debe, gracias, lo has comentado tú ahora, al trabajo de más de 6.000 personas voluntarias en la diócesis de Valencia. La diócesis es la provincia de Valencia, en el norte de Alicante. 6.000 personas que se distribuyen en más de 440 Cáritas parroquiales y que a diario están dando no solamente su tiempo, sino entregando su vida por las personas más vulnerables, más débiles de nuestra sociedad valenciana, que por desgracia aún continúan siendo muchas. Decíamos en la entradilla, por estas fechas cuando se publica o cuando publicáis esta memoria anual, ¿con qué os habéis encontrado? Es decir, ¿cuáles son esos principales problemas que sufre la sociedad valenciana? Nos hemos encontrado con un dato que nos llama mucho la atención y nos preocupa, que es que a pesar de que existen datos macroeconómicos que apuntan a una cierta recuperación de la economía, nosotros nos estamos dando cuenta y hemos detectado que la desigualdad y la cronicidad aumentan en las personas más vulnerables. Es decir, estamos hartos de escuchar a los políticos decir que la economía va mejor, que España va mejor, pero sin embargo, si rascas un poco la superficie, a lo mejor, en fin, te das cuenta que no es tan así en según qué sectores, ¿no? En según qué círculos. Eso es. Por ejemplo, mira, un dato, el 70% de las personas que atendemos en las Cáritas parroquiales las llevamos atendiendo durante los últimos 3, incluso 4 años. Eso significa que cada vez más en nuestra sociedad la exclusión social se enquista. Y es un problema porque tenemos muchísimas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad incluso extrema y que no tienen una perspectiva de futuro. La desigualdad crece también. Hay un dato también muy significativo, que es que, publicado por el INE, no lo hemos dicho nosotros, sino que en el 2018, el año anterior, el 20% de las personas que más ingresos perciben al año han visto aumentados esos ingresos en un 3,5%. Sin embargo, el 20% de las personas que menos ingresos perciben los han visto disminuidos en un 11,5%. Y hay una brecha brutal. Las personas que más ingresos perciben más ingresos, y sin embargo las personas que menos han visto cómo caen en un 11,5%. Una desigualdad que eso es un dato muy duro para una sociedad de bienestar. ¿Qué perfil, hablamos de esas personas que se enquistan, ¿no? No prospera, digamos, todas estas personas de las que hablamos, ¿qué perfil sociológico tienen? Las personas que más acuden a las Cáritas parroquiales son parejas jóvenes con menores a su cargo. El 30% de las personas atendidas en Cáritas son menores. Eso es un dato también muy alarmante. Y por primera vez en nuestra historia reciente aparece un segundo perfil, que son personas solas. Estamos en estos momentos ante una situación de muchísimas personas, por ejemplo, en la ciudad de Valencia cada vez más son las personas mayores de 75 años que viven solas. La soledad, eso precisamente, a día de hoy, Nacho, era una de las cosas que quería sacar a colación, porque en las últimas semanas lo estamos viendo en las noticias, que cada vez se dan más y más escenarios de ese tipo, personas mayores que están absolutamente solas. Están solas. En estos momentos hay estadísticamente en España un anciano cuida de 3 nietos. Dentro de unos 15 años, incluso 20, un nieto cuidará de 3 ancianos. Entonces estamos ante un dato que la población mayor de 75 años es muy grande en España y muchos de ellos, una inmensa casi mayoría, viven en la soledad y por lo tanto, pues bueno, eso también nos alarma. ¿Y cómo estamos respecto al resto de autonomías en comparación con el resto de comunidades autónomas en España? Pues ahí los datos son muy significativos, y no datos solamente nuestros de Cáritas, sino pues el propio INE o la tasa AROPE nos indican que la Comunidad Valenciana tiene una tasa de pobreza mayor que el resto de comunidades de España.
O sea que es sin duda una cuenta mucho más que pendiente para todos aquellos que tienen que tomar medidas para paliar esta pobreza de la que estamos hablando. Pendiente y urgente. Las políticas sociales a día de hoy son importantísimas y nosotros lo decimos, es urgente y necesario que los políticos pongan en el centro de su acción a las personas más vulnerables. Finales de 2007 es cuando empieza este proceso de recesión económica, esta crisis. ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual que en ese final de 2007, principios de 2008? No estamos mejor que en el 2008, ni muchísimo menos. Con una mirada amplia nos damos cuenta que la situación ha ido mejorando, es cierto, pero no hemos llegado a los datos del 2008. Es más, en España, por ejemplo, en estos momentos nos encontramos con más de 6 millones de personas que viven lo que se llama en una situación de estabilidad social débil. Es decir, que si ahora viniera otra crisis económica, esos 6 millones de personas caerían de manera directa en el ámbito de la exclusión. Antes del 2008, la gran mayoría de los españoles tenían capacidad para poder afrontar una situación de emergencia o una situación grave en el seno de la familia. A día de hoy nos estamos dando cuenta que en la Comunidad Valenciana el 30% de los valencianos no serían capaces de afrontar una nueva crisis. ¿Por qué? Porque los trabajos a día de hoy pues, bueno, son muy precarios. Más precarios cada vez más. Ha aparecido en escena la figura del trabajador pobre, lo que antes era un espacio de consolidación de derechos, ahora es un espacio de vulnerabilidad. Antes tener un trabajo significaba poder salir del ámbito de la exclusión. A día de hoy no. A día de hoy hay muchas personas que aun teniendo trabajo están enquistados en el ámbito de la exclusión. Y todo eso pues, nos lleva a que la sociedad entienda que la pobreza no es una lacra a combatir, sino un hecho a aceptar. Y que empecemos a naturalizar, no la pobreza en sí, sino las causas que generan pobreza. Es decir, vivimos en que pues, es normal, lo precario es lo normal, cualquier persona en estos momentos se conforma con salarios bajos porque es verdad, es necesario, porque no hay otra salida. Y poco a poco va calando en la sociedad ese mensaje o esa idea que vivir en la pobreza, vivir en lo precario, pues es algo aceptable. Y eso preocupa. Eso es una de las cosas a subrayar en esta entrevista. Hemos diagnosticado los problemas, vamos a las soluciones. No sé si es casi utópico hablar de soluciones absolutamente prácticas, pero ¿qué se puede hacer o qué proyectos tiene Cáritas sobre la mesa para intentar paliar poquito a poco esta lacra de la que hablamos? En primer lugar, mirar la pobreza como un fenómeno muy amplio y muy global y muy complejo. No tenemos, por desgracia, las soluciones concretas para poder acabar con ella, pero sí que es verdad que la pobreza no es única y exclusivamente falta de recursos materiales, sino que es falta de recursos materiales, dificultad para acceder a determinados derechos y sobre todo falta de relaciones personales. Una sociedad que proteja, que cuide, que mime a las personas que más sufren. Tenemos que pasar de la sociedad de la conexión a la sociedad del vínculo. Estamos en una sociedad en la que todos estamos conectados. Yo me meto en Google, pongo tu nombre y te puedo conocer perfectamente, pones el mío, exactamente lo mismo. Hay mucha conexión, hay mucha comunicación, pero no hay vínculo. Nos cuesta mucho ser capaces de vincularnos con la otra persona, de verdaderamente preocuparnos por lo que le pasa. Desde Cáritas animamos a esa corresponsabilidad social. Todos, de alguna manera u otra, con nuestra manera de entender la vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de consumir, con nuestra manera de respetar el medio, de respetar los derechos, de incluso participar activamente en la vida pública, en la vida política, en la sociedad civil, podemos de alguna manera construir una sociedad más justa y más fraterna. No nos podemos quedar en casa y ver que hay 6 millones de personas en España que viven en una situación de debilidad. Tenemos que hacer algo. Tenemos que implicarnos. Te hago la última pregunta, Nacho. No te la hace Víctor Romero periodista, te la hace Víctor Romero amigo. Tú que estás, digamos, que tienes que batallar con un día a día bastante crudo en muchísimos casos, ¿a uno se le hace la piel más gruesa? Es decir, uno acaba acostumbrándose, que es precisamente lo que acabamos de hablar en esta última pregunta, acaba acostumbrándose a eso, a tener que convivir con esa dificultad, con esa crudeza en el día a día, con un ambiente tan sumamente difícil. ¿Se le ensancha a uno la piel o por el contrario? No, por el contrario, te haces un poquito más sensible. Es verdad que corremos el riesgo de acostumbrarnos, lo que te comentaba antes. Es un peligro el poder acostumbrarnos a esa situación y verlo como algo normal. Pero frente a esa oscuridad, ¿no?, esas sombras, precisamente te das cuenta que Valencia es una tierra solidaria.
Hemos dado la cifra de más de 6.000 personas voluntarias que atendieron en el año 2018 a más de 50.000 personas. Es decir, que frente pues, bueno, a la oscuridad, frente a las personas que viven situaciones dramáticas, también hay parte de la sociedad que se revela, y eso de alguna manera u otra también transmite o genera esperanza, ¿no? Ver que hay personas que son capaces de entregar su vida por los demás, pues eso también nos anima. Y luego cuando ves los pequeños milagros, eso también te anima a la esperanza. Cuando ves que una persona llama a una puerta de una Cáritas parroquial, que ves a esa persona pues hundida, y sin embargo con el acompañamiento, con la cercanía, con la capacidad de esa persona de querer salir hacia adelante, pues acaba saliendo, ¿no? Y eso, pues bueno, nos anima a todos a seguir trabajando y a poner en el centro de nuestra acción a las personas más débiles, que como iglesia que somos, pues son las preferidas, sin lugar a dudas. No sé si te vendo mucho haciéndote esta pregunta, pero ¿alguna anécdota de alguna de estas personas necesitadas que tú hayas recibido ese feedback de absoluta gratitud durante este tiempo? Muchísimas. Es la mejor recompensa para ti, para los voluntarios y para toda la sociedad valenciana en este caso. Sin duda. La gente es agradecida, pero yo creo que las personas que nos dedicamos a esto, las personas voluntarias, lo que más destacan es que la gratitud es de nosotros hacia ellos. Muchas veces pensamos que hacemos las cosas y que por lo tanto la gente nos tiene que dar las gracias, pero nosotros tenemos que dar las gracias a las personas que vienen a las Cáritas parroquiales. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a vivir de otra manera, nos están enseñando a ser capaces de mirar la realidad con otro rostro. Muchísimas personas voluntarias me dicen: mi vida ha cambiado cuando he entrado en contacto con el sufrimiento y el dolor de las personas más débiles. Y es verdad, los ejemplos de vida, de entereza, de lucha, de personas que son capaces de resistir al sufrimiento, de querer seguir hacia adelante, de buscar alternativas. Yo creo que quien tiene que dar las gracias somos nosotros, las personas voluntarias, a las personas a las que atendemos. Verdaderamente ellos son el sentido de nuestra existencia y ellos son las personas que nos animan a continuar y son un ejemplo de vida y de superación. Un ejemplo ha sido también la condecoración del rey, no sé si la has visto, ¿qué te parece? A Clotilde, sí, a 107 años. Casi nada. Bueno, pues es un ejemplo, es una mujer voluntaria de Cáritas de Bicorp, con 107 años que está en activo. Casi nada. Pues estos pequeños milagros nos animan a todos. Una persona de 107 años que podría estar perfectamente en su casa haciendo cualquier cosa, es capaz de acercarse por la parroquia, de implicarse. Eso, sin lugar a dudas, da energía. Una persona de 107 años es capaz de hacerlo. Es un ejemplo para nos está poniendo el listón muy alto, así que un saludo a parte de toda la casa, además. Sí. Nacho Grande, compañero y amigo. Tenía algunas preguntas apuntadas, pero es que hablar contigo es casi... Yo no sé, la culpa mía por traerlas apuntadas. Porque hablar contigo, Nacho, es un gusto de verdad escucharte y un ejemplo muy próximo para todos. Así que, como siempre, gracias. Igualmente. Y este plató casi lleva tu nombre, ¿eh? O sea, cuando quieras puedes venir. Y gracias a ti también por ser nuestro altavoz. Es importante que los medios nos deis esa capacidad de poder transmitir a la sociedad lo que hacemos, lo que somos, precisamente para animar al compromiso. Sin duda, para eso estamos y de verdad que confiamos que haya podido servir para todos aquellos que estáis viendo el programa desde casa. Nos vamos a publicidad, una pausa y enseguida volvemos.